Se viene una exclusiva, señoras y señores. Una invitadísima que tenemos aquí. Se está riendo. Un fuerte aplauso. Le prometimos que no íbamos a reír, pero vamos a manejar con seriedad. Ahora nos reímos un poquito, pero después lo manejamos. Nos vamos a poner un poco serio. Un fuerte aplauso a mi madre. ¡La madre! ¡La mamá! ¡Mariana Tonte! ¡Bravo! ¿Dónde estás, Mariana? ¿Sabés dónde estás? Estoy en una manifestación. Está en una manifestación. Salud en la manifestación. Estás arriba de la manifestación. Sí, Arriba sí. de la manifestación. Alguien te está haciendo upa. Voy a hacer A mosh. Cocochito. La manifestación. ¿Dónde está la manifestación? Esta creo que fue en Rusia. Bien, Nos perfecto. encontramos y preguntaban por qué había hombres, porque se unen los hombres a la manifestación de mujeres, eran empleados metalúrgicos. Bien, Así que- estamos ya de alguna manera Trabajadores metalúrgicos. con esto que está Para nombrando. ponerlo más. Nos estamos metiendo un poco en el día Sí. de El la Día ¿no? Internacional de la Mujer. Exactamente. 8 de mayo. Contextualizando Más el acá. ocho. Casi Sí. muy Lo tengo que poner que no se Ahí, escucha bien. ahí muy bien, ahí Perfecto. mejor. Ahí está bien, ¿se Ahí, escucha? sí. Eso no puede- Ah, A ver si te lo- Obviamente me traje apuntes porque como buena profesora de historia tengo muchos problemas de memoria con los números. Muy bien. Bien, perfecto. Avisen si se escucha ahora. Sí. No se escucha escucha nada, muy mamá. bien. Dice, está muy bajito. Para, Dice eso, Sofi. eso A ver, debe no. ser un. Es lo viejo, Eso es lo viejo. Es Ahí lo está, viejo, ahí va. perfecto. ¿Se Perfecto. escucha bien? Se escucha perfecto, bien. Perfecto. Entonces me traje algunos apuntes y demás para hablar de el Día Internacional de la Mujer y por qué se conmemora y no se celebra, Bien, digamos. claro. Hay un tema ahí. Cuando dicen el día de, que es lo que pasa, ¿no? Sí, Como sí. que dicen el día de, uno flasha que pasa algo con la diversidad cultural también, ¿no? Exactamente. Con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural pasa algo. No se celebra, sino que se conmemora. Exactamente. Hay una diferencia, ¿no? Celebrar es conmemorar es como más. Sí, reflexivo. hacer memoria, hacer una memoria más bien reflexiva, ¿no? Perfecto. Y por eso hay muchas chicas o colectivos feministas que reaccionan puntualmente por el tema de qué es lo que se recuerda realmente en este día, ¿no? Que eso es lo interesante. Porque se le atribuye... En realidad nosotros tenemos que verlo dentro de un contexto, es el contexto que acontece esto del Día de las Mujeres, luego de la Segunda Revolución Industrial. Obviamente hay mucha mano de obra trabajadora femenina, que no es que la mano de obra trabajadora femenina está porque en realidad en aquel momento se pensaba en la cuestión inclusiva, sino también porque se le pagaba mucho menos, cosa que no se ha revertido con el transcurso de los años. Estaba mirando la Organización de las Naciones Unidas, hace un llamamiento a tratar de equiparar el tema del sueldo femenino y masculino, precisamente porque las mujeres, si no se revierte esta situación, para el 2086 la brecha va a ser más grande. Hay algunos países que van muy adelantados con esto, ¿no? Islandia mostraban el caso, no sé si fue el año pasado o el anterior, de los muchachos o los jugadores de fútbol que decían que porque las mujeres que juegan al fútbol femenino en Islandia tenían que cobrar menos, ¿no? También es importante incluir dentro de este movimiento también el colectivo LGTBI que Q, porque es larga la sigla. LGTBQ. Claro, que es larga la sigla, que también los están incluyendo porque obviamente también participan, porque hay obviamente gente que es trans, travesti y demás, que viven situaciones todavía peores de las que vivimos las mujeres, digamos, en cuanto la tasa o la calidad de vida de ellos es, obviamente, o de ellas, o de ellas, para decirlo como corresponde. Claro. Discúlpenme, tengo que meter el vocabulario inclusivo. Recuerden que soy formada por una, digamos, de alguna manera en forma patriarcal, ¿no? Claro. Y heteronormativo, que es lo binario que veníamos formándonos nosotros antes. Entonces, evidentemente, ellos también, ellas, hay que incluirlos también y de alguna manera también ser solidarios con su reclamo, ¿no? Justo hoy le contaba a mis alumnos este ejemplo de la monjita esta de Neuquén que logró hacer un condominio donde están todas mujeres transexuales, se hizo amigas de ellas, se armó un colectivo ahí y la monjita dice que les preguntaba a cada una de ellas qué era lo que querían y ellas le decían una casa, un lugar donde vivir. Y uno a veces piensa o no es como que cuesta entrar en pensar de que de alguna manera hasta son rechazadas por sus propias familias y echadas de sus casas, entonces viven como parias, ¿no? Entonces
de alguna manera poder incluirlas, y en algunos municipios, en algunos lugares, han logrado también de que tengan otro trabajo más allá del trabajo habitual en el cual la gente que es transexual o travesti y demás tiene, que no sea el trabajo obviamente sexual, ¿no? La explotación sexual, que es lo que va en desmedro o va en contra de su calidad de vida. Por eso es interesante hablar del tema del 8M, que nació en realidad como el Día de la Trabajadora. Y donde nació fue dentro de la comunidad, digamos, de las grandes conferencias internacionales o que se hacían sobre todo de los grupos de izquierda, el socialismo, ¿no? Que bueno, siempre hay una dicotomía ahí y una lucha puntual con eso, porque bueno, surge dentro del capitalismo esto, justamente en una época en que el capitalismo va ganando más fuerza, que es la segunda ola, que empieza a mediados del siglo XIX, esa segunda ola capitalista, que donde los insumos ya es el petróleo y el acero, y va a terminar con las grandes guerras. Estas conferencias internacionales que se hacen llaman también a la paz. Las mujeres llamaron también a la paz en su momento porque se veían venir la guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay una mujer que era comunista alemana, que lo propone en Copenhague, esperen que mire el año, lo propone en Copenhague, y lo propone en realidad por lo que solidarizándose con las mujeres, porque en Estados Unidos también había un colectivo muy interesante de mujeres socialistas, hubo una marcha muy grande, 15.000 llegaron a reunir, mujeres que pedían obviamente mejores condiciones de trabajo. Las condiciones laborales, olvídense, a veces es medio difícil tratar de entenderlo, pero en aquel momento olvídense de jornadas de 8 horas, olvídense... 12 horas todos los días. 12 o más, olvídense de pensar que si te sentías mal al otro día, vos perdías tu puesto de trabajo, porque había gente esperando en la puerta y demás. Para que si vos perdías trabajo, lo tomaban a otro. Olvídense de todo eso. Uno ahora lo tiene como más internalizado, y eso que todavía hay explotación laboral. Sin embargo, uno lo tiene más internalizado y no lo piensa. Sí, estamos hablando de que el comienzo de la industria como modo de vida, ¿no? Exactamente. Entonces, lleva un poco a lo que decía, perdón, me introduzco a Marx como filósofo porque lo adoro. En realidad Marx eso decía, ¿no? La cuestión de la alienación del hombre en función de este tipo de vida, ¿no? Y de que trabajaba en función de otro, no de uno, ¿no? Que es muy interesante su teoría. Además, él, cuando habla de la cuestión de clases, él habla que el hombre, nosotros venimos de toda una filosofía liberal que decía el hombre nace libre e iguales en derechos. Sí, la clase burguesa nacía libre e iguales en derechos, pero había un resto de la población que no nacía así. Él es el primero que descubre el tema de Rousseau lo había hecho antes también, dice, lo veo esclavo en todos lados, cuando empieza con el contrato social, pero él lo dice también, ¿no? El hombre es un ser social, o sea, donde nace y le toca, obviamente depende de ese contexto, ¿no? Y eso era interesante para verlo en aquella época, ¿no? Entonces así empieza este movimiento y es importante tenerlo en cuenta porque tiene que ver mucho con el colectivo o con las mujeres reunidas, ¿no? De golpe me parece que lo decía una filósofa que tuve oportunidad de leer el año pasado. Miren que yo hago Olimpiadas de Filosofía hace 25, se van a cumplir 25 años, debo haber estado 20 de lo que es la Olimpiada, por eso me dicen histórica, y recién ahora estoy viendo más autoras filósofas dentro de lo que es la Olimpiada. Claro, yo la hice y no había mujeres. No había mujeres filósofas. El año pasado tuve oportunidad de escuchar a Nancy Fraser, que ella puntualmente decía que veía que había una captura de parte de Hollywood, de las grandes compañías cinematográficas, de mujeres, pero dice, siempre lo que muestran es la mujer heroína. O sea, una mujer que sale y no muestran los colectivos a veces femeninos, que son los que de alguna manera se solidarizaron, porque cuando esta señora Clara, que ya les digo el apellido Zetkin, que es esta alemana comunista, Clarita propone esto en Copenhague, en Dinamarca, 17 países se adhieren, ¿no? Y al año siguiente ya hay 4 que hacen el Día Internacional de la Mujer. Ella propone el Día
de la trabajadora, pero bueno, después se va generalizando. ¿En qué año fue eso, Mario? 1911. Es más, este año sería 110 años. Se recordó en el 2011 por los 100 años de esa fecha importante. O sea, el 8 de marzo, para recapitular un poco, está planteado, o todavía no llegamos a eso. No llegamos al 8 de marzo todavía. Yo pensé porque, como estabas diciendo, el día de la inmediatamente que pasa esto, también sucede lo del 25 de marzo de 1911, que es donde mueren, que se lo toma como un hecho emblemático, pero ya venía la movilización. Claro. Las mujeres pidiendo. Ahí está. O sea, se toma como hecho emblemático medio solamente, pero fueron porque fueron, claro, 147 mujeres mueren ahí, que también fue. Todo era en la industria textil, ¿no? Que es uno de los grandes motores del capitalismo inicial, fue la industria textil. De alguna manera, esa industria textil fue la que generó, ¿se acuerdan ustedes cuando ven la primera revolución industrial? Se da lo textil, ¿no? Claro. Y siempre es el cambio de la forma de producción, de lo artesanal a lo mecánico, ¿no? Así que bueno, las que hacen las grandes manifestaciones son las mujeres trabajadoras textiles, ¿no? Ellas son, que obviamente en condiciones. Hoy en día muchas de esas condiciones también se retratan en estos lugares donde se produce ropa, ustedes saben, ¿no? Ya ahora se buscan nichos de lugares puntuales para hacerlo, donde se hace ropa en talleres clandestinos, que se llama el famoso empleado cama caliente, porque uno está acostado, el otro trabajando y después cambia la cama, lo rota, ¿no? Y bueno, ha pasado tragedias porque se han incendiado estos lugares. O sea, todavía este tipo de explotación existe, ¿no? La trata de personas sería generalizada, también existe. Pero bueno, Clara propone esto, se prenden los países, después se suman al año siguiente 4 que ya hacen el Día Internacional de Mujer, que es Dinamarca, Austria, Alemania y Suiza, 4 países. Recién va a ingresar en 1975 en la ONU, pero hay un dato nuevo que dicen acerca del origen del socialismo en la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recuerden que desde que cayó el muro, recién ahora se está incluyendo parte de la historia rusa en la historia mundial. Lamentablemente se ha dejado un poco oculto de lado porque se le ha tomado como una cuestión nada más que panegírica, como si el capitalismo no lo fuera, pero sí lo es. Hubo una gran manifestación que fue el 23 de febrero. Pero como ellos se manejaban con el calendario juliano, el gregoriano era el 8 de marzo. Claro. Y eso es en el año 1917. Dice que a raíz de lo que ellas inician, por eso se suman, ahí salen a sumarse los obreros metalúrgicos, los bolcheviques no querían eso, porque decían que era precipitado. Bueno, dicen que en realidad el zar hasta pide que las maten, o sea, si las veían en manifestación, porque reprimió como a lo pavote, el zar Nicolás, se despachó lindo. ¿Quién no reprimió en Rusia? Exactamente, se despachó lindo, que además era pan y paz, así era la proclama que ellas hacían, porque además empiezan esa manifestación, que les digo en 1917, porque ya estaban en plena guerra. Exacto. En el 14 había comenzado y hubo muchos caídos de la parte rusa, ¿no es cierto?, del imperio, y estaban muertos de hambre. Bueno, después va a venir el tema de que Lenin los pasan los alemanes hacia Rusia y pidiéndole por favor que firme la guerra, porque era el otro frente, que firme la paz, perdón, para sacarse otro frente de batalla, porque Alemania estaba en el medio, ¿no?, entre los países que eran la famosa alianza, que era, o la Triple Entente, perdón, que era Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y ahí en 1917 se hace la famosa revolución, que se dice de octubre, pero en realidad fue en noviembre, que era manejado por el calendario gregoriano y el gregoriano, exactamente. Por eso, ahí en los orígenes del socialismo se toma el 8 de marzo como dicen que es por esa fecha que se considera, porque en realidad lo otro fue 25 de marzo. Uno piensa, bueno, será alguna, porque a veces también tiene que ver con efemérides medias, ¿cómo se llama? Sacras o santorales. Y claro, la santa claro, por mujer. Ejemplo, en filosofía, en noviembre, el 25 de noviembre, es Santa Catalina de Alejandría. Claro, exacto, y por eso que fue una filósofa, que no la conoció nadie. Fue muy venerada en la Edad Media y fueron cubiertos todos sus frescos. Dice que era venerada junto con la Virgen, o sea, una mujer que pensaba y que estudiaba y que ella fue una mujer así que llegó dicen, bueno, la historia cuenta de que en realidad convenció con su alegato a 50 filósofos en aquel momento,
Pero no se sabe nada de ella. O sea, no hay se rastros. borró. Hay en Santa Clara, en un monasterio de clarisas, que son las de Santa Clara de Asís, alguien se pone a limpiar unos frescos y se encontró toda la historia de ella. O sea, son parte de la historia que se borran. En el siglo XVIII, por ejemplo, que fue el siglo, digamos, de la autonomía masculina, no fue el siglo de la autonomía femenina, al contrario. Se hizo Rousseau hizo un libro que era el Emilio, pero la Sofía estaba criada para que se casara con el Emilio. O sea, la heteronomía para la Sofía, pero para el Emilio la autonomía. O sea que dura eso en el tiempo, por eso uno habla de, a veces la gente se pone frenética, pero es cierto que existe un patriarcado, es cierto que existe una heteronormatividad, es cierto que existe, como dice Darío Strasreiber, una cultura falologocéntrica, ¿no? Pero bueno, y la Organización Mundial de la Salud, que esto, la Organización de las Naciones Unidas... Te fuiste al COVID de pronto. No, es más, pensaba, sí, porque este año están preocupados por el contexto, dicen, de las mujeres líderes en contexto de pandemia, porque dicen que las que mejor llevaron adelante el tema del coronavirus o de las pandemias en sus países han sido mujeres. Es el caso de Nueva Zelanda, de Alemania y demás, fueron los países que mejor manejaron la crisis. Entonces dicen realmente que haya mujeres líderes con más asiduidad, ¿no? Más que estén presentes. Y pensaba, ¿no? También el otro día me entero que no sé en qué organización mundial, creo que fue la del comercio, hasta hace un tiempo estaba nominada una mujer africana para liderarla, la primera vez en 70 años de que se organiza esa organización mundial, que lo ocupa una mujer, y encima negra, o sea, encima africana. Pero ¿saben quién es el que le ponía la traba? Donald Trump. Y claro que sí, es Donald Trumpas. Donald Trump le ponía la traba. Donald Trump. Claro, ahora Joe no sé cómo Joe Biden, no sé cómo se pronuncia. El Biden. Él agarró y dijo, no, sí, le dio el visto bueno para que esta mujer, porque además es una mujer que estudió en Harvard y demás, o sea, no es una mujer improvisada, sino una mujer que se ha preparado, y no puede ser que por origen o por color o lo que sea, no pueda ocupar un lugar que le corresponde por su trayectoria, por haber estudiado y por haberse capacitado y lo que sea, y por amar esa profesión que tiene, ¿no? No quiere decir con esto que la Organización Mundial del Comercio, creo que es esa, no me acuerdo qué organización era, porque son todas montones, no me acuerdo bien cuál era, pero recuerdo, ella asume, habló por Zoom, lo vi la semana pasada, y agradeció el hecho de que la hayan considerado para el cargo. Esta señora vestida con su atuendo como corresponde, ¿no? Que son muy lindos, realmente esas telas, si las quiero comprar, de salir un fangoteguita, pero bueno. Y quería leerles algo, porque dice todavía la ONU que hay que seguir recordando, ¿no? Rememorando y seguir, porque desde el 2017 que se hace lo del paro internacional de mujeres. ¿Por qué se tiene que seguir haciendo esto? Dice, ¿hay razones para seguir la lucha? Se pregunta, ¿no? Y la respuesta le damos con los datos más recientes de la ONU, dice la BBC, que es el diario donde saqué esto. Los ingleses tienen una gran trayectoria en algunos aspectos, a pesar de ser monárquicos, socialistas, y ser primer mundista también bastante socialistas, por suerte. 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. En 2019 menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres. Ahora, eso es importante. Y que lo veo, nosotros vemos la mesa de nuestros sindicalistas argentinos y no se ve una mujer. Y en los parlamentos generalizados, o sea, en el poder legislativo generalizado a nivel mundial, se ve menos del 25%. Ustedes saben que nosotros tenemos una ley de cupo femenino y demás relacionado con eso para que la mujer pueda acceder. Obviamente, porque antes, dentro de los partidos políticos, llegar a los lugares que tenía que llegar era todo un tema. Ahora tienen que ponerlas, o sea, no te queda otra. Dice, 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo a nivel mundial, estamos hablando de violencia de género. Dice, de las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos en el mundo, menos del 7% son mujeres. Dice, en los 92 años de historia que tienen los premios Orca, solo 5 mujeres han sido nominados a la categoría Mejor Director. De las 5, solo una ganó el premio. La que le ganó James Cameron. Que era la mujer, ¿no? La ex mujer. La ex mujer, que está muy buena esa película, que es la del francotirador. Sí, no, es la del que desactiva bomba. Sí, ese. Sí. Y hasta 2086 no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual.
Lo interesante, bueno, también estuve mirando que el CONICET abrió también a partir del 2019 algo relacionado también con un foro para que uno pueda entrar e ingresar, porque están tratando de estimular el hecho de la injerencia de las mujeres en la ciencia en nuestro país, que eso es muy positivo. Vieron que hubo una que estuvo nominado para los premios L'Oreal, que son los premios que se hace obviamente a la labor femenina. Siempre eso es positivo, porque obviamente ingresa dinero y estas mujeres pueden financiar de alguna manera sus proyectos y demás que están llevando adelante. Hubo una química también hace poco, que también no me acuerdo qué fue lo que había hecho, que es fascinante también, la escuché en su momento, y habló de que ella había tenido suerte en el lugar donde trabajaba, porque ella trabaja en el Balseiro, que de alguna manera siempre tuvo guardería en ese lugar de trabajo. Entonces ella pudo combinar el hecho de ser madre, tiene 2 chicos, y además la suerte que tuvo que la acompañó también el esposo, que también es del mismo palo, digamos, y de alguna manera pudo trabajar en su profesión. Así que bueno, en líneas generales eso sería lo que ha acontecido con el 8M. Y bueno, entonces, para recapitular y a ver si estoy para sí, la elección oral. A ver. El 8 de marzo fue propuesto antes del accidente, el famoso accidente. Sí, perdón, en realidad tragedia, no es tragedia. no claro, se dice, sí, fue 25 de marzo del 11 la tragedia. Eso fue el 25 de marzo del 11, pero se propuso antes. Se el 8 propuso de marzo. después, porque en realidad es en 1917, cuando se hace, que es el fin de febrero, con lo del calendario juliano y el calendario gregoriano, y se descubrieron que es el 8 de marzo, en realidad esa sería la fecha, y se toma esa fecha. Fue propuesto después, que fue propuesto por otros motivos, y se le adjudica y se le... En el 75 ya lo toma la Organización de las Naciones Unidas en general. ¿En el? 75. En 1975. Se tardó. Y sí, olvídate. 60 y pico de años. Olvídate, sí, se tardó. 50 y pico. Y bueno, igual la Organización de las Naciones Unidas se conforma en el 45. Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí se conforma, sí. Tuvieron que primero limpiar todo lo de la Segunda Guerra Mundial. Y en el 48. Un de la primera. Claro. Limpiamos en la primera. 48. Hagamos un contratito para no pelear más, ¿eh? Claro, y después vinieron todo lo de los días, digamos. Exactamente. Pero bueno, estos movimientos colectivos son importantes. A veces yo sé que hay personas que reaccionan mucho con el tema del colectivismo, pero bueno, hay algo de muy cooperativo en eso y de muy transversal, que es interesante, o horizontal si se quiere, y yo creo que también de tratar de lograr la equidad para todos, ¿no? Que queden afuera. Tratar de ser lo más inclusivo posible, fuera de que las leyes a veces no terminan incluyendo, pero siempre es importante desde el punto de vista de lo público discutir estas cosas. Sí, es muy loco que vos en un momento nombraste que se hizo una ley para el cupo. Para el cupo en los partidos políticos y en las legislaturas. Es muy loco que se tenga que hacer una ley. Exactamente. Porque se hizo una ley antes que probablemente no permitía el ingreso a mujeres. Y es muy loco que, eso pensaba, ¿no? Tener que construir una ley para poder incluir, ¿no? Claro. Me parece muy loco, no sé. Exactamente. De alguna manera bastante inexplicable que se tenga que hacer una ley para incluir. Claro. Básicamente. Que debería ser más natural y, claro, sí. Y no estar como, bueno, nada de esto, ¿no? Tener que crear una ley para que pase, lamentablemente, ¿no? Sí. Y después otra cosa que me parece, que es una cuestión también del capitalismo en general, que todo el tiempo se trata de apoyar el capitalismo en la individualidad, y por eso también todo lo colectivo queda fuera. Exactamente. Entonces decías esto de remarcar o no sé si remarcar, sino como darle importancia al tema de la colectividad. Exacto, yo pensaba recién también en este hombre que hizo la empresa esta, Ivonne Chuñar, que hizo, no sé si lo tuvieron la oportunidad de leer, que hizo la empresa esta, creo que se llama Patagonia. Es un hombre que tiene el 75% de su planta, del personal que tiene laburando son todas mujeres. Y quieren trabajar con él. Hay un tema de discusión cada vez que se hace una prenda y demás, porque busca que sea lo más sustentable. Fue alguien que se peleó un montón con Trump y todo. No quiere figurar en bolsa, no cotiza en bolsa, pero sin embargo suben las acciones, los días que más demanda. Hace todo al revés. Por ejemplo, el Black Friday ese que la gente va y se mata, ellos dicen no compres, recicla. Todo al revés hace. Y bueno, y vos decís, bueno, ¿y es viable la empresa de él? Sí, es viable.
Por ejemplo, este hombre Mohammad Yunus, que se movió ahí en Bangladesh con el tema con el tema de su Grameen Bank, que era el banco de los pobres, a la que les daba los microcréditos eran mujeres, porque él consideraba o sabía de donde él venía puntualmente que la mujer era la que peor vivía la situación de pobreza. Y ahora todas esas mujeres terminaron teniendo hijos que terminaron siendo profesionales, dice. Y fue el único banco que en el 2008 no tuvo problemas económicos. El 2008 vieron que fue toda la caída de los bancos, ese no lo tuvo. Claro. Porque él, de los microcréditos que da, recibe casi el 99%, ¿no? Hizo ese Grameen Bank, ese ensayo que fue genial. O sea que es mentira que las mujeres gastan con la tarjeta, somos los varones. Le echamos las culpas. Se le echa la culpa, no, porque mi señora la tarjeta es todo mentira. Claro, exactamente. Así que bueno, por eso digo, a veces me parece que esto de andar separando tampoco hay que decir, bueno, estos son buenos, aquellos son malos. No, pues si no terminamos lo binario otra vez, claro, ¿viste? No. Volvemos otra vez a lo binario y una cagada. Pero bueno, perdón la expresión, pedagógicamente hablando. No, Como está digo, bien. cuando le digo a mis alumnos que me mando alguna mala palabra, le digo pedagógicamente hablando. Pero bueno, esperemos que, no sé, nuestro país tiene una situación gravísima, que es el tema de los femicidios. Sí. Que por más que haya una ley, como dice Agu y demás, culturalmente es tremendo. Qué sé yo me quedé muy impactada con lo de Guadalupe, que fue la chica esta que nosotros habíamos estado ahí, a unas cuadras de Guadalupe. Lo que sucedió en Villa Langostura. En Villa Langostura, que se terminó muriendo el flaco porque intentó suicidarse 2 veces, terminó muriendo. Lo logró. Pero quedó una chiquita huérfana. Entonces, hay tantos chicos víctimas de este tipo de cosas que vos decís cómo reconstruir sus vidas, ¿no? De enterarse que el padre asesinó a su madre, ¿no? Imagino que en nuestro país es una situación gravísima el femicidio. Y eso es algo que culturalmente me gustó mucho lo que dijo, no sé si lo vieron, Lalomir, cuando habló él como padre, no sé si vieron, eso es muy lindo. Después si quieren lo bajan. Sí, que lo haya visto. Sí, lo bajan, Creo que es muy lindo porque él lo habló como hombre. Yo vi parece que lo compartiste sí, vos igual, por un link de Facebook. Sí, que habló de las madres, siempre las Exacto. que se movilizan, que son las mujeres, y lo que me pareció que llamó una reflexión él como padre, ¿no? Que me dejó muy impactada como Fue el mes padre. pasado. Exactamente, cuando fue lo de lo de Guadalupe. No, no fue la de Úrsula, lo de Úrsula. El del policía, ¿no? El del policía, el de Úrsula. La Ahí chica esta fue, porque dijo que el la de flaco rojo. llamó, ¿se acuerdan que Que llamó? denunció Dijo, me un hizo una... montón No, de y además veces. que llamó, dijo, me hice una cagada. Como Sí. si fuera Claro, una sí. cosa de pendejo, Claro. decía él. No, Tipo, no puede- rompí la silla. Sí. Claro. Maté una macana, Rompí el vidrio, rompí una el cagada. Exactamente, y se quedaba muy impactado con eso y él se preguntaba por el tema de cómo reaccionaba entre hombres, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de algo que vos comentabas de hace un tiempo de no compartir, que ustedes fueron medios adelantados en ese sentido. ¿En qué cosa? Que no compartían imágenes a través de WhatsApp y esas cosas. Y había como una cuestión ahí que a mí me chocaba, no me gustaba el hecho de compartir imágenes. Pero se pusieron todos de acuerdo. Sí, no Sí, pasó sí. más. Bueno, ese grupo sí, se olvidó. Bueno, sí, pero Bueno, pero estuvo la... Pero bueno, hay una gran parte Empezamos otro. Hay una pequeña parte del grupo o algunos. Bueno, pero Perdón, yo me acuerdo... No quedó claro. Imágenes, no quedó claro imágenes de qué, en verdad. No, decilo vos, mamá. Decilo. No, imágenes en los cuales se Se cosifica cosifica el cuerpo Cuerpo, claro. femenino. Entonces, que disculpen, ¿no? Conozco gente grande, hombres sobre todo, que todavía lo Que se siguen sigue haciendo. compartiendo Sí. y lo hacen con total... Y capaz estudiaron la ley Micaela, no tiene nada que ver, ¿eh? La ley Micaela es esta ley que tienen que estudiar todos los que trabajan en el Estado, ¿no? Y vos decís, no podés entender, ¿no? Pero bueno, también hay. Y eso, yo cuando los chicos me dicen o se plantean por qué las cosas se hacen así, pudiéndose hacer de esta manera que es positiva, yo digo no, porque precisamente esa es la lógica que se busca. Nosotros tenemos la ley de educación sexual integral y todavía se sigue peleando en las escuelas para que se introduzca. No voy a decir en qué tipo de escuelas y demás, pero pasa eso. Entonces, a mí me pasa que sé que no es, a veces el chico para poder hablar con un docente tiene que tener cierto grado de confianza, que es la idea también de la ley, ¿no? Cierto grado de confianza. Pero a veces se suscitan charlas que son muy interesantes y preguntas. Es complicado lo de la Es ESI, complicado. pero porque hay Resistencia. ESI. Educación sexual integral. No sé, IFE, EFI, ESI. Bueno, la quise decir de la ESI porque también hay mucha, o sea,
viviéndolo como docente, de puja de parte de los padres de no hablar determinadas cosas. Exactamente. Entonces es como, me parece que el docente no se termina de animar a hablar determinadas cosas porque todo el tiempo tiene como el dedo en la costilla del padre y no voy a hablarle esto, viejo. Exacto. Y para Es los muy alumnos difícil. también es difícil. Es muy difícil, para los alumnos es muy difícil abordar. Esto sigue siendo para mí tabú. O sea, sigue siendo Sí, completamente sí, tabú. sí, sí. Lo cual también es una carcada. Exactamente, tal cual. Así que bueno, me parece a mí que eso ayudaría bastante también a construir quizás otras masculinidades, Bueno, el otro día estábamos viendo las historias innecesarias de Monzón. Que Sí. Monzón Sí, tiró sí. bueno, que al final no la tiró a la Cuando mujer. no solo a su última mujer, o sea, golpeó a la mayoría de Él sus en un mujeres. juicio lo habla públicamente y dice: yo le pegaba a las mujeres, a mis mujeres, le pegué a todas mis mujeres. Sí. Porque en ese momento, que es en a principios de los 90, tampoco estamos Sí. hablando de, Sí, de principio de los siglo. 40, ¿no? Estamos hablando de principios de los 90. Estaba normalizado pegarle Sí. a la mujer, o sea, a tu esposa, a la señora de... Exactamente. Bueno, pero Muy Monzón es naturalizado. más como del 70, Sí, del parece, 80. 70 y pico. La macana que se él la empezó a ser mandan campeón mundial, La pero- macana, o sea, Claro. el asesinato lo comete Sí, sí. en los 80. Claro. A partir de ahí está el juicio y esto termina en el 90 y pico, en el 91 lo encarcelan, una Sí. cosa así. Sí, de hecho la serie es muy fuerte también, o sea. Hay una, bueno, eso lo vimos en historia, yo lo vi en Historias Innecesarias, que es el chabón que hace videos de YouTube. Que no necesitamos que lo recomendemos porque ya lo ve mucha gente, ¿no? Pero, Claro. pero Él bueno, nos nada, recomienda eso, a nosotros. la naturalización... ¿Eh? El que nos recomienda. Claro, Claro, él nos que tiene nos- que recomendar a nosotros. La naturalización de pegarle a una mujer así tan Exactamente. abiertamente, que en ese momento fue como muy impactante lo que dijo Monzón y que marcó también como... Fue un hecho bastante bisagra. Bueno, pero ¿no? que pasaba en todas las casas y sigue pasando hoy en día. Sigue pasando hoy en Sí, día, sí, por eso por eso también hacía esta El recomendación. macho la modelo ONU. sigue estando en sí, nuestro sí, país sí, con las raíces fuertes y hay que tratar de sacarlo a la mierda. sí, Sí. sí. Ya es el momento eso. Es una construcción que se puede desconstruir si vamos al caso. Eso es lo que proponen. Hay, bueno, autoras que son muy interesantes para leer Argentina, Rita Segato, Dora Barrancos y demás relacionadas. con ¿Trajiste recomendaciones? Hay un libro que recomiendo, pero es medio picantón y fuerte, pero no picantón, sino es alguien que pasó por una situación de violación y demás, que se llama Virginia, no sé cómo es, Despentens o algo así, que habla de la teoría King Kong, si lo quieren leer. Flor Chávez lo Porque, recomendó. sí, está muy bueno, porque habla también de que hay que tener cuidado con los valores que a veces uno maneja desde el punto de vista también con el tema de que pueden llegar a ser cooptados otra vez por los valores burgueses y conservadores con respecto a el tema del feminismo, ¿no? Que también lo dice puntualmente esta mujer que yo les había comentado, Nancy Fraser. Judith Butler también lo dice, que es otra filósofa norteamericana. Y ella va muy en contra. Ella, por ejemplo, no es abolicionista con el tema de la prostitución. Lo que pasa es que, bueno, en Francia tiene una Sí, tradición muy antigua de está prostitución. Está blanqueado. Claro. Está mal decir blanqueado. Sí, ahora. pero está así. Está Sería una prostitución, más digamos, legalizada. Una Exacto. prostitución legalizada. Acá las madres víctimas de trata son abolicionistas, por ejemplo, que ellas han tenido, obviamente, desaparición de sus hijas precisamente porque terminan estos prostíbulos. Bueno, que las acá llevan. estoy ilegal. Es ilegal, exactamente, 100% totalmente ilegal. ilegal. Y tuvimos oportunidad en su momento de llamar a una fiscal que trabaja en Campana, me acuerdo hace unos años atrás, que fue muy interesante, habló de un protocolo que se sigue, que es un protocolo que se estableció en Palermo, en Italia, que lo hizo la Organización de las Naciones Unidas, para erradicar la trata, y ella decía que la única forma de erradicar la trata es que no haya clientes. Si hay clientes va a haber trata siempre, ¿no? Ese es el problema puntual. Entonces, sin clientes, me acuerdo que lo dijo al final de la charla, estuvo muy buena, porque los Sin chicos clientes no va a haber más preguntaban, trata. no hay trata. Y trató de decir que ella dice, uno le cuesta mucho focalizarse y en entender por qué las mujeres entran en la trata, y ella dice, son gente, o sea, dice, usted imagínenlo como una empresa. La persona que se lleva a las mujeres para trata, no estos que directamente asaltan y roban y se llevan, sino que hacen hasta todo un estudio de dónde cooptar a estas chicas y llevárselas. Y a veces hasta se llevan con los hijos y todo, y hay como un Como chantaje. una especie de Qué cazatalento. locura. Saben y completamente perfectamente, ilegal saben pero- perfectamente cómo moverse, ¿no?
Entonces ella decía, ese es el problema, que siempre que haya alguien que pague por sexo, dice, siempre va a pasar esto, ¿no? Estos acontecimientos. Recuerden que siempre antes era común llevar a debutar al hijo o al Exacto, sobrino, sí. o si al tío, algún no gamba de la familia, llevarlo a debutar a un prostíbulo. Y lo mismo pasó con la inmigración que llegó a nuestro país, por eso se le decía trata de blancas, porque eran muy cotizadas, de traerse las mujeres, las europeas blancas, las polacas, las rusas, y que yo meterlas en prostíbulos acá. Hubo prostíbulos importantes en Buenos Aires, ¿no? Es más, no voy a recordar, un eminente del Poder Ejecutivo era muy amigo de uno que tiene prostíbulos, ¿no? Salían fotos y todo, y que creo que la denunció la hija a este hombre. Tiene una causa bastante interesante. Obviamente él se zafó de la causa. Y hay muchas. Qué loco, ¿no? Los Siempre poderosos zafan. Los poderosos zafan siempre. Siempre. Bueno, vieron Tiene que la plata. Uy, vieron que también está que es terrible esto para ver en la. Yo no lo vi, porque me causa un poco de este hombre que era millonario que llevaba Jeffrey Epstein. En Netflix. En Netflix, ¿no? O sea, es tremendo las redes que hay con respecto a esto de pedofilia y obviamente abuso. Sí. Y de la mujer de Epstein, ¿no? Sí, era la que lo ayudaba a conseguir. Por eso, que sigue viva aún y Epstein. Exactamente, y por eso uno se da cuenta cómo funciona culturalmente este sistema que es binario, patriarcal, heteronormativo y demás, y que por lo general siempre a la que le echa o la hace responsable del las cagadas. Es a la persona, obviamente, que sufre eso, ¿no? Me hacía acordar el algo habrán hecho, ¿no? Que nosotros lo tenemos tan internalizado, el algo habrán hecho, que lo usamos para todo tipo de excusas, ¿no? Es tremendo. Así que bueno, espero haber hecho mi aporte, mi granito de arena. Vamos a aplaudir a Marian, viejo. Puedes hacer un mosh en la manifestación. Sí. El próximo hacemos un podcast de historia del sonido del barrio. Cuando quieran. Sí. Es importante escuchar siempre a los más jóvenes que vienen con el chip cambiado. Esa es la suerte que tengo. Bueno, pero tienen el chip cambiado, y la suerte que tengo con mis alumnos que vienen jóvenes, cuestionan, que siempre le digo, eso es lo que tienen que hacer ustedes, porque uno viene con su sistema de valoración y no significa que el sistema de valoración sea lo que más Creo corresponde. que hay que reivindicar el cuestionamiento, porque también... Exactamente. Porque también pasa muy bien que... eso. Porque me parece el hijo del año es para Augusto Pascal. No, porque me parece que el cuestionamiento se frena muchas veces. Exacto. Como, ¿por qué estás preguntando esto? Claro, sí. Cualquiera. Y sí, con o te pueden tratar ¿no? de boludo, de nabo y qué sé yo, y decir, bueno, no cuestiono más nada. Claro. Porque estoy haciendo cualquiera. Pero bueno, nada de eso. Hay que reivindicar el cuestionamiento y cuestionarse cosas. Sí, he pasado con esto de que le dicen feminazi a las chicas. Y por eso me gusta cuando lo transforman y ponen feminacida o claro. feminazi. Feminacida sería así. Que lo cambian, tratan de trastocar un poco ese término que es muy peyorativo, ¿no? Y además con una idea un poco extremista de la cuestión. Y a veces también entiendo a veces la furia que desatan estas situaciones que nosotros vemos, porque realmente a mí me entristeció mucho lo de esta chica, lo de Guadalupe, que fue la última. Después había leído otra, porque algunas cobran. No, pero aparte son cuestiones diarias, o sea, pasa todos los días. Había escuchado otra no sé que cuántos femicidios hay al día o cada cuántas 23 horas. Sí, ahora 27 fue 29, pero había leído otra de que el hombre llegó a la casa, tenía una perimetral, pero parece que consiguió decirle a no me acuerdo de qué provincia era, porque algunas vieron que cobran importancia, otras no tanto. Sí. Pero pasó. Y fue a la casa y estaba la mujer con la hermana. Le dio a los nenes helado, había 4 chiquitos, le dio un helado, fue y la mató a las 2. O sea, fíjense el estado de locura de esta gente, ¿no? Cosas que realmente no la entendés, porque es infernal. Y además, digamos, la mujer precisamente era por golpe que lo había denunciado. Claro. Qué sé yo, bueno, es bravo. Hace muchos años compré un libro que me pareció fascinante que se llama La violencia verbal, que dicen que es esa violencia negada, ¿no? Que era un estudio que hacía una mujer acerca de que la violencia verbal terminaba de alguna manera en siempre violencia física.
Y hacía un ejemplo, un hombre le hacía un ejemplo de que ella decía que todos podíamos sufrir violencia, tanto mujeres como varones, pero la diferencia entre la mujer y el hombre es que la mujer, el 95%, tiene miedo de ser asesinada. En cambio, en los hombres es solo el 5%. Entonces, ella hablaba de la estructura que se genera con eso. Por lo general es gente que tiene mucha inseguridad, o sea, tiene un problema con su yo, cuando se formó, y tiene esa inseguridad que lo lleva a, de alguna manera, vivir de esa manera, agrediendo a otra persona. Una mujer viviendo 15 años al lado de una persona así puede llegar a entrar en locura si no es asesinada, puede llegar a volverse loca porque ve horadada su persona, ¿no? Su parte consciente. Hizo todo un estudio muy exhaustivo, es muy interesante. Sí, me despertaste una cuestión que Freud, cuando empezó con todo el tema de la psicología, hablaba de histéricas, sí. Pero también todo ese mambo venía, según me lo explicaron en la facultad, venía porque la mujer recibió una represión tal que no se podía expresar, entonces se veía esta cuestión de la histeria que también es por vivir dentro de un régimen patriarcal y no tener... Exactamente, no tener voz y ni tener voto. el autoestima completamente aplastado. Sí, tal cual. Sí, así que... Bueno, chicos, Bueno, creo que ya está, he cumplido. gracias. Impecable. Muy linda la charla, muchas gracias por la invitación. Para clases Muchas particulares gracias. al MD, ¿no? Clases particulares al MD de Mariana Townsend. No. Después sí me gustaría hacer una propuesta, pero se las voy a mandar por el 24 de marzo, que hicieron las agrupaciones de derechos humanos con el tema de los 30.000 desaparecidos. Perfecto. Podemos hacer la nota de María para el 24 de obvio marzo. que Sí, sí. y Creo les que mando, nos los flyers si Nos cae, quieren nos de cae. eso que Y hacemos, mandaron, sí, que obvio. fue muy lindo, me parece una invitación No, está muy bueno, linda, está Me gusta, me gusta. con el tema de Lo vamos a plantar hacer. árboles y demás relacionados. Si querés, el 24 de marzo volvemos a abrir este espacio para la nota de En María. la nota de Mariana. La Bueno, hoy invitamos a otro, también le podemos Sí, decir a otro. la Sí, nota obvio. de- No, pero a vos sos la Le titular. podemos decir a Adrián, tiene un lindo trabajo, Adrián Pérez, si Bueno, lo le podemos quieren. decir, sí, obvio. Tiene, Estaría hizo bueno. un lindo Podemos- trabajo, podemos Adrián, para hacer invitarlo eso. también, claro que sí. Así que. Está bueno tenerlo en cuenta, aparte para informarnos un poco, ¿no? Sí, Claro. sí, me gustó. Que no me sea gustó. todo un cabo de risa. Sí, esto no es todo joda acá, No es todo gente. joda, viejo. Bueno, gracias, Ma. Bueno, muchas gracias. Fuerte el aplauso para Mariana, viejo. Gracias. ¡Listo! Bueno, a ver. ¿Cómo, Mora? ¿Cómo seguimos?